El presidente Donald Trump sostuvo este viernes que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tendrá que conformarse con el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto armado con Rusia, que contempla la cesión de territorios por parte de Kiev. Zelensky tiene una semana para decidir. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Trump afirma que Zelensky no tiene opciones para ganar la guerra y debe aceptar su plan de paz. El presidente ucraniano alerta que el país vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Vladimir Putin dice que el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania podría servir de base para un acuerdo de paz. Aún así, advirtió que si Kiev rechaza la iniciativa, Rusia está dispuesta a avanzar y tomar más territorio. El miedo se apodera de la comunidad latina en Carolina del Norte, Estados Unidos. Agentes de inmigración han detenido a cientos de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses. En Charlotte, la mayor ciudad del estado, muchos inmigrantes están aterrorizados por las redadas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tendrá que aceptar el plan de paz respaldado por Estados Unidos para frenar la invasión rusa y finalmente aprobarlo. Así lo afirmó este viernes el presidente estadounidense Donald Trump, pocas horas después de lanzar un ultimátum a Kiev para que acepte la propuesta antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Para bailar el tango hacen falta dos, fue lo que dijo Trump en alusión al acuerdo que, según él, podría poner fin a la guerra. Los expertos afirman que eso lo haría más vulnerable a Ucrania a posibles ataques futuros. El Kremlin asegura que el plan no fue negociado con ellos, pero dio su visto bueno al borrador. Por su lado, el presidente Zelensky dijo a los ucranianos que su país se encuentra en una encrucijada. Ocurrió tras una llamada telefónica con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, en la que planteó a Washington seguir trabajando por un plan de paz. Esto fue lo que dijo. Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La actual presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Ucrania puede verse ante una elección muy difícil, ante la pérdida de la dignidad o el riesgo de perder a un aliado clave, o los difíciles 28 puntos, o un invierno extremadamente duro. Ampliamos con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿por qué afirma Trump que Zelensky tendrá que aprobar un plan que ceda territorio a Rusia y qué busca al fijar como límite el Día de Acción de Gracias? Sí, el presidente Trump está retornando a su posición dura como la adoptada en febrero de este año en aquella reunión en la oficina oval de la Casa Blanca, en la que acusó al presidente Zelensky de no haber hecho un acuerdo previo con Rusia para poner fin al conflicto y donde reclamó al presidente ucraniano no tener las cartas para negociar. Estas dos afirmaciones las volvió a repetir hoy el presidente Trump en una reunión con periodistas al recibir al alcalde electo de Nueva York, pero esto muestra cómo el presidente Trump, de acuerdo con observadores, está un tanto exasperado, pues recordemos, él había prometido en la campaña lograr un fin al conflicto en Ucrania en menos de un día y esto pues no se ha cumplido y llevamos meses sin que haya una resolución clara. El presidente Trump, sin embargo, ha adoptado una posición dura, colocando esta fecha límite del Día de Acción de Gracias en algo que su propio equipo asegura él estuvo de acuerdo en marcar, de acuerdo con fuentes familiarizadas del asunto citadas por medios estadounidenses. Y sin embargo, el presidente no se quedó ahí. Esta mañana dijo que Ucrania no tiene la posibilidad de recobrar más territorio y por el contrario perdería lo que tienen en el Donbass, una región que prácticamente en el plan propuesto por Trump estaría totalmente bajo la soberanía rusa. Bueno, como lo has dicho, esas palabras de Trump, que lanzó esas declaraciones sobre Ucrania desde el despacho oval, lo hizo tras reunirse con el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zoran Mamdani. Dijo que tiene mucha confianza en que puede hacer, por cierto, un buen trabajo. ¿Qué motivó este giro hacia la cordialidad entre Trump y Mamdani tras una campaña tan tensa?
Así es, una campaña sumamente álgida y una reunión hoy en el despacho Oval entre Trump y Mamdani que ha provocado mucha sorpresa aquí, con el presidente Trump lanzando elogios repetidos a Mamdani. Recordemos, los republicanos han colocado al alcalde electo de 34 años como el póster a quien atacar al ser considerado un socialista democrático radical por parte de los conservadores, y sin embargo el presidente Trump dijo que lo que encontró fue una persona racional que busca hacer más fácil la vida a los neoyorquinos. Se citó un tema específico, el de la vivienda, donde podrían colaborar, y es ahí donde quizá el presidente Trump está buscando un encuentro común. Una cosa donde también sorprendió es la cantidad de periodistas que buscaban pues estar en la Casa Blanca para ver el encuentro entre los dos líderes, y esto es algo que siempre el presidente Trump aprecia, a un líder fuerte que pueda atraer los reflectores, y quizá eso causó la admiración. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Bueno, y todo eso pasaba allá en Washington, mientras desde Moscú el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba que recibió el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y planteó que puede servir de base para un acuerdo de paz. El líder ruso agregó que las bases del plan de 28 puntos se venían discutiendo entre Estados Unidos y Rusia desde antes de la cumbre que mantuvo con Trump en Alaska en agosto. A diferencia de los líderes europeos y de Zelensky, Putin no puso reparos a la propuesta que exige a Ucrania ceder territorio a Moscú, entre otros puntos. El líder ruso advirtió a Zelensky y a los líderes europeos que si no aceptan el plan de Trump, sus fuerzas seguirán avanzando sobre territorio ucraniano. Если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа, Si Kiev no quiere discutir las propuestas del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como los belicistas europeos deben entender que lo que ocurrió en Kupiansk inevitablemente se repetirá en otros sectores clave del frente. Tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero volverá a ocurrir. Y ampliamos esta información con el periodista Ricardo Marquina en Tallinn, Estonia. Ricardo, ¿acepte o no acepte el presidente ucraniano la propuesta de Trump? ¿Es esta una victoria ya para Vladimir Putin? Buenas noches desde el Báltico. Pues sin duda ninguna, una victoria contundente, porque Zelensky no ha tenido ni voz ni voto en estas negociaciones que se han hecho completamente a espaldas de Ucrania. Solo le han presentado el resultado final, que es el marco totalmente conveniente para el Kremlin. Hay que decir que esta no sería en cualquier caso la victoria que Putin soñaba en su día cuando comenzó esta guerra, porque Putin, recordémoslo, quería conquistar toda Ucrania y convertirlo en un estado satélite. Eso no va a suceder, pero puede presentar estos acuerdos y si se logra la paz a través de estos acuerdos como una victoria contundente a sus ciudadanos. De hecho, los medios de propaganda y todos aquellos medios en Rusia que están directa o indirectamente controlados por el Kremlin ya están celebrando estas negociaciones, que lo presentan no como unas negociaciones de paz, sino como las negociaciones de la capitulación definitiva de Ucrania. Bueno, ¿y hasta qué punto, Ricardo, está dispuesto Putin a avanzar militarmente en Ucrania si Kiev rechaza el plan de paz de 28 puntos? Bueno, está claro que esta es una situación muy ventajosa para Putin, porque si Zelensky dice que no, Putin se ve con las manos libres para seguir avanzando, y lo más importante, para avanzar ya sin el apoyo político, militar y de inteligencia de Estados Unidos a Kiev. Es verdad que la idea de conquistar toda Ucrania ahora mismo, cuando Ucrania todavía tiene el apoyo de la Unión Europea, pues parece política ficción, pero sin duda Rusia tiene el fondo de armario suficiente, sobre todo en vidas humanas, para seguir empujando y conquistar quizás Zaporilla, Gerson y quizás parte de la región de Dnipropetrovsk. Con lo cual, como ha dicho el propio presidente ucraniano, ahora mismo el país se encuentra ante la la situación más compleja de su historia reciente. Así es. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Tallinn, Estonia. A ustedes.
Y los líderes europeos se apresuran para unificar una respuesta ante el plan de paz de Trump para la guerra en Ucrania y se espera que lo discutan este fin de semana en la cumbre del G20. El canciller alemán Friedrich Merz fue el primer miembro de la OTAN en hablar sobre la propuesta con Trump tras una llamada telefónica hace instantes en la que acordaron discutir los próximos pasos a nivel de asesores, según informó el mandatario alemán. Merz había hablado previamente con Zelensky y sus pares de Francia y Reino Unido, quienes expresaron su apoyo a Kiev en la guerra de agresión rusa. Y nos vamos a la economía con Rosa Casals. Silvia, seguimos con el mismo tema. Justo ahora, cuando comienzan las negociaciones para un plan de paz para Ucrania, este viernes entraron en vigor las sanciones estadounidenses contra dos de las mayores petroleras rusas. Las sanciones se traducen en una reducción de las exportaciones a China e India que ya se nota en la economía nacional. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, las sanciones anunciadas el 22 de octubre han logrado reducir los ingresos semanales rusos por exportaciones de crudo en un 20%. Se trata de las primeras sanciones adoptadas por la Casa Blanca contra el Kremlin desde que el presidente Trump llegara al poder el pasado enero. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, que debía concluir este viernes, prolonga las negociaciones ante la falta de acuerdo. La manzana de la discordia es la salida de los combustibles fósiles en la resolución final. Las delegaciones mantienen tensas negociaciones sobre esta cuestión después de que un nuevo borrador de propuesta presentado por la presidencia brasileña de la cumbre no incluyera ninguna mención a los combustibles fósiles. Brasil había apoyado anteriormente su eliminación gradual, pero retiró esa demanda del texto por las presiones de un grupo de países, principalmente productores de petróleo. El abandono gradual de los carburantes fósiles es una demanda clave de algunos de los países más afectados por el cambio climático. Una treintena de países se han mostrado críticos con el borrador de la presidencia brasileña, entre ellos Alemania. Apoyamos la propuesta brasileña de eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Sin embargo, el borrador, tras las consultas iniciales, es insuficiente para detener y revertir el calentamiento global. En la Unión Europea apostamos por más medidas de protección climática, regulaciones más claras para la eliminación gradual de los combustibles fósiles y, sobre todo, enviar una señal con esta cumbre de que la protección de la selva tropical es fundamental. Auch der Signal ausgeht, der Waldschutz spielt eine zentrale Rolle. El presidente Donald Trump es conocido por instrumentalizar su política arancelaria. En Brasil impuso aranceles a los alimentos para mostrar su desacuerdo con el proceso judicial contra uno de sus aliados, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Bolsonaro fue condenado esta semana a más de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Y ahora Trump da marcha atrás y frena el arancel del 40% que había impuesto a algunos productos agrícolas brasileños. Frutas, café y carne, productos que Brasil exporta a gran escala a Estados Unidos. En julio, Donald Trump impuso aranceles adicionales del 40% en represalia a la condena contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por liderar una conspiración golpista tras su derrota en las elecciones de 2022. Ahora el mandatario estadounidense da marcha atrás y elimina esos gravámenes. La razón: los aranceles encarecen las mercancías y aumentan significativamente el costo de los alimentos en Estados Unidos, un flanco débil para la popularidad del presidente republicano. La orden será retroactiva para las importaciones de Brasil a Estados Unidos a partir del 13 de noviembre. Buenas noticias para el presidente de Brasil, Lula da Silva. Hoy estoy contento porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos de los impuestos que había aplicado en ciertos territorios. También para la economía de Brasil, los aranceles a la exportación amenazaban con convertirse en una carga considerable. El país suministra un tercio del café consumido en Estados Unidos y se ha convertido recientemente en un proveedor importante de carne de res. Estados Unidos espera que las importaciones ahora más baratas ayuden a reducir sus precios internos. Brasil celebra la rebaja arancelaria, pero pide a Trump ir más lejos. Ampliamos informaciones con nuestro compañero en Brasilia. ¿Qué tal, Marcelo? Encantada de saludarte de nuevo. Más allá del alivio inmediato, Marcelo, ¿qué impacto concreto tiene esta retirada parcial del tarifazo para Brasil y qué sectores siguen bajo presión?
¿Qué tal, Rosa? Un impacto significativo e inmediato porque en total son 238 productos que componen la canasta de exportaciones de Brasil a los Estados Unidos que dejan de estar afectados por este tarifazo, entre ellos ítems sensibles como la carne bovina, el café, las raíces, los tubérculos y también insumos para fertilizantes. Cuando Trump había impuesto estos aranceles que entraron en vigor en agosto, el 36% del total de las exportaciones brasileñas estaban afectados. Ahora ese número cae para 22% y de forma retroactiva a la fecha cuando el canciller de Lula se reunió en Washington con su contraparte Marco Rubio el 13 de noviembre. La mala noticia es sobre todo para el sector industrial, porque productos como las maquinarias y calzados siguen afectados. El sector ve como un paso positivo esta marcha atrás de Washington, pero pide al gobierno brasileño que siga las negociaciones para levantar definitivamente este tarifazo. Marcelo, Trump justifica la retirada parcial del tarifazo mencionado directamente su diálogo con el presidente Lula. ¿Cómo se explica este giro tan rápido y qué peso tuvo la diplomacia brasileña en esta decisión? Bueno, es correcto. Trump cita la conversación que tuvo con Lula en octubre como un punto de quiebre, pero lo cierto es que públicamente al menos Brasil no hizo desde entonces ningún tipo de concesión a los Estados Unidos y por caso el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado y está cerca de recibir una orden de arresto, por lo cual es bastante lógico pensar que en buena medida esta decisión tiene que ver con el aumento del costo de vida para los norteamericanos y la presión que viene enfrentando Donald Trump por la inflación. El gobierno brasileño, de cualquier manera, cita esta decisión de Trump como un triunfo diplomático y el vicepresidente Geraldo Alckmin dijo hoy que para Brasil no existen temas tabú en la negociación y que estará dispuesto a discutir asuntos como regulación de Big Techs y el acceso a tierras raras para conseguir de una vez por todas el levantamiento de las tarifas para todas las exportaciones brasileñas. Marcelo Silva de Sousa, muchísimas gracias por la perspectiva sobre este asunto. Y hasta aquí la economía, Silvia. Vamos con más noticias, ¿no? Seguimos hablando del G20 porque Estados Unidos ha advertido a Sudáfrica que no emita ninguna declaración en la cumbre del G20 de este fin de semana en medio de una disputa diplomática en aumento con la administración Trump. La reunión, la primera que se celebra en África, afronta además la ausencia de varios líderes clave. Tampoco asistirán Xi Jinping, Vladimir Putin, Javier Milei ni Claudia Sheinbaum, entre otros. Estados Unidos ha decidido boicotear el evento, poniendo en duda la eficacia de esta edición del G20. Sudáfrica es el orgulloso anfitrión de los jefes de Estado en la cumbre del G20 que tendrá lugar en suelo africano. Presidentes y representantes de muchas de las mayores economías del mundo, junto con la Unión Europea y la Unión Africana, se encuentran en Johannesburgo. Sin embargo, habrá una notable ausencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración boicotean el evento. No asistiré a la cumbre del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica no debería seguir siendo parte del G20 porque lo que pasa ahí es muy grave. Les diré que no voy a ir, no voy a representar a nuestro país en ese lugar. No debería estar ahí. Lo grave a lo que se refiere Trump son las acusaciones de genocidio en contra de los afrikáneres, una minoría blanca en Sudáfrica. Él mismo ha concedido el estatus especial de refugiados a un grupo de afrikáneres en Estados Unidos. El gobierno sudafricano ha rechazado repetidamente las acusaciones y alega que no hay evidencias que sustenten la acusación de genocidio. El ministro del Exterior sudafricano, Ronald Lamola, advirtió que el boicot de Estados Unidos tendrá consecuencias para el futuro. Si yo estoy ausente y la institución no puede funcionar, en la próxima cumbre del G20 en Estados Unidos alguien podría tener una razón para no asistir y alegará cualquier cosa. ¿Significa eso que no puede haber una declaración en Estados Unidos? Siempre se puede tener una razón. De los 20, uno puede tener una razón. Esto puede paralizar completamente el trabajo y la función del G20. Por eso es importante que los países presentes adopten una declaración.
Sudáfrica ha incluido en la agenda de este año cuestiones como la deuda global y la desigualdad, temas de especial importancia para los estados africanos. Se prevé que estos temas se traspasen a Estados Unidos, la próxima sede del G20. Pero por el deterioro de las relaciones diplomáticas no está claro en qué medida Estados Unidos continuará con esta agenda. La investigadora en relaciones internacionales, Kesaobaka Mopipi, afirma que el trabajo puede continuar a pesar de la ausencia de Estados Unidos. Sin duda habrá un impacto, sobre todo teniendo en cuenta que no hay un precedente en torno a este tipo de situación y cómo se ha gestionado anteriormente. Sin embargo, creo que también es importante reconocer que la cumbre de líderes no es solo un evento de 1 o 2 días, sino la culminación del trabajo ya realizado a lo largo del año en los diferentes grupos de trabajo, muchos de los cuales han alcanzado un consenso sobre algunas de las cuestiones que Sudáfrica incluyó en la agenda. Sudáfrica insiste en que su presidencia del G20 concluirá con algún tipo de declaración de su presidente, aunque sea una poco significativa. Pero si el presidente Cyril Ramaphosa logra convencer a los presentes para que firmen, esto significaría un contundente mensaje a Washington. Bueno, y vamos con otros temas. El Servicio de Inmigración estadounidense, el ICE, ha ampliado su campaña de persecución a los migrantes impulsada por el presidente Donald Trump. La agencia ha venido realizando detenciones por todo el país, especialmente en ciudades gobernadas por los demócratas. El operativo más reciente se ha llevado a cabo en Charlotte, un bastión demócrata en el estado de Carolina del Norte. Allí se han detenido a centenares de personas desde el pasado fin de semana. En esta cafetería en un barrio latino de Charlotte, los clientes bloquean la entrada para poder disfrutar en paz de un café matutino. La noticia se difundió con rapidez. Agentes del ICE estaban deteniendo a personas en las inmediaciones, también a ciudadanos estadounidenses. 13 años y nunca vi algo así. Estamos asustados. La gente sale a comprar leche, quizás al supermercado y a por un café, y ellos esperan para detenerlos. Me lo quiebra, usted me lo paga. Usted quiebra mi ventana. ¿Por qué hizo eso, señor? Por eso Manolo Betancourt, estadounidense nacido en Colombia, cerró la panadería que regenta desde hace casi una década. Con agentes federales deteniendo a personas en el exterior de los restaurantes del barrio, Manolo quiere proteger a sus clientes. Decidí cerrar la panadería el sábado por la mañana. Esta zona es muy diversa. Y entonces aparecieron estos tipos de la nada, en sus todoterrenos, sus furgonetas, y empezaron a detener a los peatones, a saltar sobre ellos, a tirarlos al suelo, a esposarlos, a meterlos en el auto. Fue aterrador. Gerardo, cliente de la panadería y originario de Puerto Rico, afirma haber sido detenido 2 veces en las últimas semanas, pese a ser estadounidense por nacimiento. Voy con mi bandera de Puerto Rico, llevo mi pasaporte o mi tarjeta de identificación, me sé de memoria mi número de seguro social, es una locura. Unos 21.000 estudiantes faltaron a clase el lunes en las escuelas públicas de Charlotte, justo después de que el ICE iniciara su operación denominada la telaraña de Charlotte. Muchas familias dicen quedarse en casa por miedo. Tenemos miedo, yo también. Mi nieto me dijo, abuela, no quiero ir al colegio. Tiene 15 años, nunca me había dicho eso. Me dijo, parecemos latinos. Y yo le dije, tú eres estadounidense, no tengas miedo. Eso me entristece. En Albemarle, Carolina del Norte, la mayoría votó republicano en las últimas elecciones. Aquí el panorama es muy distinto. No hay agentes federales a la vista y el 63% de la población es blanca. La presidenta del Partido Republicano en el condado explica que la mayoría aquí apoya la inmigración legal, pero también al ICE. Aquí tenemos a personas que han venido ilegalmente, que contribuyen a la sociedad, que ayudan. ¿Es doloroso tener que enviarlas de vuelta? Por supuesto. Siento compasión por esas personas. Por supuesto. Pero si lo primero que haces al entrar en este país es básicamente infringir nuestras leyes, entonces eso es un problema para mí.
60 kilómetros separan Albemarle de Charlotte, dos mundos diferentes en el mismo estado de Carolina del Norte. Y los habitantes de la isla indonesia de Java están regresando a las aldeas que tuvieron que abandonar tras la erupción el miércoles de uno de los volcanes más activos del país. Más de 1000 personas huyeron de sus hogares mientras los gases y la ceniza del monte Semeru caían sobre ellos, causando graves daños. Esto es lo que queda del pueblo de Supiturang, en el este de la isla de Java, un día después de la erupción del volcán Semeru. Casas, escuelas, caminos, todo reducido a escombros. Los habitantes se salvaron por muy poco. Todos corrían, nosotros también. Eran las 4 de la tarde, pero parecía medianoche. Oscuro, muy oscuro. Los relámpagos y la lluvia venían desde el oeste. Pero no es la primera vez que viven algo así. El pueblo está a solo unos kilómetros de las laderas del monte Semeru. Su última gran erupción en 2021 dejó al menos 51 muertos, pero la actividad constante del volcán también trae un beneficio inesperado. La ceniza enriquece la tierra, una ventaja para los agricultores de la zona. Este lugar es una zona roja. Según la normativa, las zonas rojas no están autorizadas para uso residencial. Pero les permitimos trabajar aquí, porque sus campos, sus búfalos y su ganado están aquí. En otro pueblo cercano, cientos de residentes hacen balance de la devastación. Se vieron obligados a huir ante el rápido avance de las nubes de ceniza y el lodo. Según los lugareños, el río de lava avanzó 1 kilómetro en tan solo 3 minutos. Todos salimos corriendo, evacuamos a lugares más seguros. Por la noche regresamos y vimos que todo había desaparecido. Para estas comunidades ahora empieza la reconstrucción, a la sombra de la montaña más alta y volátil de Java. Y un autorretrato de la artista mexicana Frida Kahlo ha batido récords en una subasta en Nueva York. La obra se vendió por $54.7 millones. Es el precio más alto jamás pagado por una obra de una artista femenina. El cuadro, llamado El Sueño, data de 1940 y muestra a Kahlo dormida en una cama flotante envuelta en enredaderas bajo la figura de un esqueleto. La pieza proviene de una colección privada cuyo propietario permanece anónimo. Ya hay solicitudes de préstamo para importantes exposiciones en Nueva York, Londres y Bruselas. Es una de las pocas pinturas de Frida Kahlo que ha permanecido en manos privadas fuera de México. Y con Frida Kahlo despedimos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.